Introducción, SEO negro. Ustedes deberían dedicarse a limpiar y servir. Eso fue lo primero que Naomi Carter escuchó al entrar en la sala de conferencias privada del último piso del Hospital St. Greg Memorial. No fue un susurro. No fue sutil. Lo dijo en voz alta un hombre de bata blanca, con una insignia de Harvard en la solapa, frente a otros 5 médicos que ni pestañearon. Naomi no se inmutó. Había oído cosas peores, pero algo en esa noche se sentía diferente. Había una tensión palpable en el aire, como si algo terrible se estuviera desarrollando a cámara lenta, y ella estaba en medio de todo. Eran las 2:17 de la mañana. Todo el último piso había estado cerrado durante horas. El multimillonario CEO Wesley Kahn, fundador de Etis, se estaba muriendo. Su estado se deterioraba rápidamente a pesar de la presencia de 20 de los profesionales médicos más condecorados del país. Su función hepática colapsaba. Las respuestas neurológicas se habían apagado. Las máquinas pitaban como cuentas atrás. El aire estaba cargado de colonia, antiséptico y fracaso. Naomi Carter estaba allí para servir té, no opiniones, no experiencia. Pero lo que ignoraban, lo que nunca se habían molestado en preguntar, era que Naomi había sido una prometedora estudiante de medicina en UCLA antes de que el sistema la escupiera, antes de que el asistente de un profesor la acusara de hacer trampas sin pruebas, y nadie defendiera a la chica negra con demasiada ambición y poca protección. Se había reconstruido como pudo, trabajando de noche para mantener a su madre y a su hermana pequeña. Pero nunca dejó de leer, nunca dejó de aprender. Esa noche, al oler el aire de la habitación, algo hizo clic. Un penetrante aroma metálico, un sabor amargo que no pertenecía ni al té, ni a la comida, ni a los productos para el cuidado de la piel. Algo que Wesley Kahn había ingerido. Reconoció las señales. Supo que si nadie más lo veía, moriría antes del amanecer. Esta es una historia oscura sobre cómo la verdad no siempre se disfraza y cómo la genialidad puede surgir del lugar más inesperado. Si te interesan historias como esta, quédate. Esta va a revelar algo importante. El Hospital St. Greg Memorial no era solo un hospital. Era una fortaleza para la élite. Encaramado en una colina con vistas a la bahía de San Francisco, su último piso parecía más un hotel de lujo que un centro médico. Paredes revestidas de nogal, iluminación ambiental y discretas cámaras de seguridad recorrían los pasillos. En teoría, era un lugar para la curación. En realidad, era un lugar donde el poder se regía por sus propias reglas. Wesley Kahn se había ganado ese poder. A los 44 años, ya era una leyenda en Silicon Valley. Fundador y director ejecutivo de Etus, un gigante tecnológico responsable del chip neuronal de IA más avanzado del mercado, había construido un imperio desde cero. Era un favorito de los medios, un orador principal, y hasta hace poco, un hombre con una salud perfecta. Ahora, postrado en una cama de hospital, conectado a máquinas, Wesley Kahn era un misterio sin resolver. Su deterioro había sido repentino, casi teatral. Fatiga, náuseas, y luego graves síntomas neurológicos. Su cabello comenzó a caerse a mechones inusuales. Arrastraba las palabras. Los análisis de sangre arrojaron resultados contradictorios. Y cuanto más intentaban los médicos definirlo, peor se ponía. Habían convocado a 20 especialistas de todo el país. Neurólogos, toxicólogos, inmunólogos. Todos ellos con títulos de universidades de élite y reputaciones forjadas salvando a personas como Wesley Kahn. Y, sin embargo, ninguno tenía ni idea. Naomi Carter no pertenecía a ese mundo. A sus 26 años, era simplemente la camarera de noche. Vestía un uniforme negro sencillo, zapatos cómodos y su placa con el nombre estaba desgastada en los bordes. Pero su postura siempre era erguida,
sus ojos penetrantes. Era el tipo de mujer que se fijaba en todo, incluso cuando nadie la notaba. Naomi había soñado con estar al otro lado de esa habitación de hospital, con bata blanca y portapapeles en mano. Pero el mundo tenía otros planes. Tras el escándalo académico en UCLA, ninguna otra universidad la aceptó. La tacharon de murmuradora, de mentirosa, y su futuro se esfumó. Así que servía bebidas y recogía platos. Pero esa noche, estaba viendo morir a un multimillonario. Y estaba viendo algo que nadie más en ese edificio podía ver. Porque a veces la persona más inteligente de la sala no lleva un estetoscopio. A veces lleva una bandeja y ve como todos los demás pasan por alto la verdad. No eran solo las escaleras a las que Naomi Carter se había acostumbrado. Era el tono, el tipo de tono que usaba la gente cuando no tenían que alzar la voz para recordarte exactamente cuál era tu lugar. Lo oía en las órdenes secas de la jefa de enfermeras, en las miradas frías de los residentes al pasar junto a ella en el pasillo sin decir palabra, en la forma en que la puerta del ascensor se cerraba un poco más rápido cuando se acercaba. En ese tegregue, Naomi tenía una credencial de acceso como todos los demás empleados, pero la suya nunca parecía funcionar del todo bien. El ala privada donde Wesley Cain estaba siendo tratado tenía un control de seguridad con un escáner biométrico. El guardia, un hombre alto de ojos grises y mandíbula afilada, la miró de arriba abajo como si su presencia fue una broma. Escaneó su credencial y luego le pidió su identificación, aunque ya la había visto una docena de veces antes. Procedimiento, dijo con voz temblorosa, sin mirarla a los ojos. Dentro de la suite, las cosas no eran muy diferentes. Naomi llevó una bandeja con té caliente y agua con gas a la sala de consulta. Una sala llena de batas blancas y relojes caros. Apenas la saludaron. Un médico, un hombre de mediana edad con el pelo engominado y dientes perfectos, sonrió con sorna y murmuró: ahora dejan que el personal de catering participe en las crisis médicas. Nadie lo corrigió. Nadie. Se inmutó. Naomi dejó la bandeja sobre la mesa en silencio, con la espalda erguida y la mirada serena. Pero por dentro, algo se retorcía. Esto no era nuevo. Ya lo había vivido antes en la universidad, durante entrevistas, en conversaciones informales. La gente no tenía que decirlo para que ella lo sintiera. Tácito, pero elocuente. La confrontación comienza, Black Story. Que no pertenecía allí. Que alguien como ella podía servir bebidas, no soluciones. Pero lo que más le dolía no era la ignorancia, sino la certeza. La forma no solo dudaron de ella, la rechazaron por completo. Como si su mente, su pasado, su historia no importaran. Como si su piel por sí sola les dijera todo lo que necesitaban saber. Naomi hacía tiempo que había aprendido a reprimir sus reacciones. Pero, esta noche, el peso de Stas la oprimía con más fuerza. No solo por el insulto, sino porque sabía que algo andaba mal con el hombre al que se suponía que debían salvar. Y también sabía que ninguno la escucharía porque, la verdad, viniendo de una camarera negra, jamás le sonaría a verdad. No a menos que los obligara a oírla. Naomi Carter estaba entrenada para servir comida, no para analizarla. Pero las viejas costumbres son difíciles de erradicar. Sobre todo cuando tu primer instinto es la ciencia. Mientras empujaba el carrito hacia el comedor privado contiguo a la suite de Wesley Cain, notó los restos de su última comida. Un filete a medio comer, espárragos intactos y un delicado plato de porcelana manchado con una salsa cremosa de color grisáceo. Naomi se detuvo. No porque pareciera extraño, sino porque olía mal. El aroma era penetrante, metálico y extrañamente agrio, tenue, pero presente. El tipo de olor que pasaría desapercibido a menos que
Estuvieras cerca o tuvieras el olfato entrenado para detectarlo. En sus tiempos en UCLA, Naomi había estudiado compuestos químicos durante horas. Noches en vela en el laboratorio, oliendo reactivos, aprendiendo a reconocer firmas moleculares solo por el olfato. Un compuesto se le había quedado grabado en la memoria. Microtoxinas. Subproductos fúngicos usados frecuentemente en investigación biológica, que a veces se encontraban en importaciones contaminadas, peligrosas en grandes dosis, aún peores en pequeñas dosis constantes. Volvió a mirar la salsa. El extraño brillo grisáceo, el tenue destello bajo la luz del techo. No debía tocar nada, pero ya había tocado la verdad una vez y había pagado las consecuencias. No iba a ignorar otra señal de advertencia ahora. Con una cuchara de la bandeja, Naomi tomó con cuidado un poco de salsa en un vasito desechable para crema y lo deslizó en el bolsillo lateral de su delantal. Aún no sabía qué iba a hacer con él, pero su instinto le decía que importaba. Unos instantes después, oyó risas al final del pasillo. Se giró y vio a un hombre elegantemente vestido que se alejaba de Wesley. Dulce, alto, seguro de sí mismo, familiar. Era Colin Harley, el antiguo cofundador de Wesley Kane y ahora socio reconciliado. A los medios les encantaba su historia de redención inventada. Dos gigantes tecnológicos convirtiendo enemigos en amigos. Pero Naomi había visto suficientes hombres poderosos en fotos de prensa retocadas como para saber que las sonrisas no siempre significaban sinceridad. Y también había notado algo más. Cada vez que Harley la visitaba, traía algo consigo. Una comida preparada, un paquete de cuidados. Y cada vez, el estado de Wesley empeoraba en 24 horas. Naomi observó a Harley pasearse por el pasillo como si fuera el dueño del lugar. Volvió a mirar el carrito de comida, contemplando de nuevo el plato. Su instinto le decía que la respuesta no estaba en las máquinas, los escáneres ni el análisis de sangre. Estaba en la salsa. Y nadie más se fijaba. Naomi Carter no tenía bata de laboratorio, pero tenía algo más valioso, memoria. Esa noche, al terminar su turno, se sentó sola en la sala de descanso con una taza de café frío y el pequeño envase de crema de plástico que había sellado cuidadosamente. Dentro había una minúscula mancha de salsa, algo que nadie notaría. Pero para Naomi, era una pista. Quizás la única que importaba. Metió la mano en su bolso y sacó un pequeño kit de análisis que guardaba detrás de su fiambrera. No era equipo médico, solo un kit básico de análisis de alimentos que había comprado hacía meses por capricho. Más por curiosidad que por necesidad. Preparó las tiras reactivas, un hisopo y un pequeño recipiente de vidrio. Con meticulosidad, Naomi mojó un palillo en la salsa y la extendió sobre la tira. Esperó. El indicador cambió. Amarillo. Luego naranja, luego rojo. Una respuesta positiva a la contaminación, pero no era bacteriana. La coloración sugería la presencia de un compuesto específico, algo tóxico. Algo inusual. Las manos de Naomi se movían con rapidez. Sus movimientos eran precisos. Recordó la tabla de colores de sus años de premedicina. Aquella que se le había grabado a fuego en la mente tras tantas horas de laboratorios de toxicología. Esto no era solo comida en mal estado. Era algo deliberado. Su mente empezó a atar cabos. El olor metálico, el amargor intenso, los extraños síntomas neurológicos, la caída del cabello, la confusión. Sacó una libreta de su bolso, abrió una página en blanco y empezó a anotar lo que sabía. Los síntomas de Wesley Kane: temblores, confusión, caída del cabello, insuficiencia hepática. Un empeoramiento progresivo en las 24 horas posteriores a las visitas de Harley. Un patrón. Cada vez que Harley traía comida, los síntomas se agravaban. Unos indicadores compuestos, probablemente micotoxinas o análogos sintéticos. No era suficiente para confirmar un diagnóstico, pero sí para saber que tenía razón.
Miró fijamente las notas, con el corazón latiéndole con fuerza. El problema no era solo que nadie le creyera. El problema era que ni siquiera miraban en la dirección correcta. Conocía esa sensación, la silenciosa certeza, la conciencia de que la respuesta estaba justo delante de ellos, y nadie la veía por quien la tenía. Naomi guardó su kit de análisis, limpió la mesa y metió la evidencia en una bolsa Ziploc. No tenía un doctorado, pero tenía pruebas, y al día siguiente decidiría qué hacer con ellas. Naomi Carter no durmió esa noche. Llegó temprano a su siguiente turno. Vestida con el mismo uniforme negro, los mismos zapatos, la misma placa, pero algo dentro de ella se sentía diferente. Ahora tenía pruebas. Tenía claridad. Y aunque nadie más se lo hubiera pedido, iba a hablar. La reunión matutina de médicos se celebraba en él. Giro revelado. Historias racistas. Salón de conferencias justo al lado de la suite de Wesley Kine. El aire en el pasillo vibraba con autoridad. Naomi calculó su llegada a la perfección. Bandeja de café en una mano, pequeño sobre en la otra. Entró en la habitación en silencio. 20 médicos, todos con batas blancas, sentados en un círculo perfecto alrededor del jefe de médicos, el doctor Bradford Lingwood. Naomi dejó el café en la mesa central y se acercó a él. «Disculpe, doctor Lingwood», dijo con calma, extendiéndole el sobre. «Creo que esto podría ser útil. Se trata del señor Cain. Creo que está siendo envenenado. Hay indicios de microtoxinas. Analicé la salsa de la cena de anoche y no encontré nada más». El doctor Lingwood parpadeó y luego se echó a reír. Una risa seca y cortante que sonó más como una tos. Los demás se volvieron hacia ella. Algunos fruncieron el ceño, otros se divirtieron. «Lo siento. ¿Quién es usted?», preguntó, a pesar de haberla visto todos los días durante meses. «Soy Naomi Carter. Trabajo en el servicio de comedor ejecutivo, pero antes estudiaba medicina en UCLA. Sé que suena poco ortodoxo, pero si se fija en la progresión de los síntomas, usted analizó su comida», interrumpió otro médico, arqueando las cejas con incredulidad. «¿Con qué? ¿Su lonchera?». Siguió una risa. «Frío. Fácil. Voy a suponer que esto es una broma». El doctor Lingwood dijo: «Hemos realizado todos los análisis toxicológicos imaginables. Deje los diagnósticos a quienes tienen títulos. Este no es su lugar». Naomi se quedó allí, con los sobres aún en la mano, las mejillas ardiendo, no de vergüenza, sino de rabia. «Entiendo», dijo en voz baja, dando un paso atrás. «No», respondió él. «Claramente no. Esto es una emergencia médica, no una feria de ciencias». Mientras se daba la vuelta para irse, alguien murmuró a sus espaldas: «Siempre creen que son la excepción». Salió de la habitación reprimiendo todo lo que quería gritar. Y sin embargo, en el fondo, sabía que no se equivocaba. No la despidieron por estar equivocada. La despidieron porque no podían imaginar que alguien como ella tuviera razón. Y eso les iba a costar caro. Para cuando Naomi Carter regresó a la sala de descanso del personal, los murmullos ya habían comenzado. Podía sentirlo, el cambio en el ambiente, la forma en que las miradas la recorrían y luego bajaban rápidamente la vista. Un camarero evitó su mirada. Otra simplemente recogió sus cosas y se marchó sin decir palabra. Incluso el encargado de la cafetería, generalmente demasiado amable, la evitó por completo. 10 minutos después, la llamaron al sótano. Recursos humanos. La sala era pequeña, estéril, demasiado fría para estar cómoda. Al otro lado de la mesa estaba sentada la señora Sanders, la responsable de cumplimiento normativo. Su tono era cortante, su sonrisa fina y tensa. «Hemos recibido un informe, señorita Carter», comenzó, cruzando las manos sobre un documento impreso. «Al parecer,
Usted interfirió en una consulta médica en curso. Entró sin autorización e hizo sugerencias de diagnóstico no solicitadas. Naomi abrió la boca, pero la señora Sanders levantó la mano. Esto no se trata de sus intenciones, dijo. Se trata de protocolo, jerarquía, responsabilidad. Vi algo, respondió Naomi con voz firme. Reconocí señales que el equipo pudo haber pasado por alto. Solo intenté ayudar. La señora Sanders negó levemente con la cabeza. Y al hacerlo, puso a este hospital en una situación muy incómoda. A Naomi se le hizo un nudo en el estómago. Se le está dando una advertencia formal, continuó la señora Sanders. Cualquier comportamiento posterior de esta naturaleza resultará en su despido. La palabra la golpeó más fuerte de lo que esperaba, no por miedo a perder el trabajo, sino por lo que representaba. La amenaza no era solo profesional. Era personal. Un recordatorio de que su voz no tenía cabida allí. Que si se atrevía a hablar de nuevo, lo pagaría caro. Naomi firmó el papel. No tenía otra opción. Salió de la oficina de recursos humanos y caminó en silencio por el largo pasillo hasta el ascensor. Al cerrarse las puertas, su reflejo la miró fijamente en el acero pulido. No estaba enfadada, no derrotada, sino concentrada. Porque, aunque intentaran silenciarla, Naomi ya había visto demasiado como para detenerse ahora. Tenía pruebas. Tenía instinto. Y, sobre todo, tenía la verdad. Podían despedirla. Podían humillarla, pero no podían ignorar lo que estaba matando a Wesley Cain. Y aún no había terminado de luchar. Naomi Carter había aprendido a moverse por el hospital como una sombra. Tras la advertencia de recursos humanos, mantuvo la cabeza gacha, sus pasos silenciosos y sus pensamientos concentrados. Pero eso no significaba que dejara de pensar o de observar. Wesley Cain estaba empeorando. Lo vio en su historial clínico. Al pasar con sábanas limpias. Lo oyó en las voces apagadas de las enfermeras fuera de su puerta. La confusión se había convertido en delirio. Sus riñones comenzaban a fallar. Tenía que intentarlo de nuevo. Pero esta vez no sola. Mientras estaba junto a la máquina expendedora en su descanso, una voz suave interrumpió su espiral de pensamientos. Tenías razón, ¿verdad? Naomi se giró. De pie junto a ella estaba Lynn Tran, una residente de tercer año, tranquila, serena, con ojos que no pasaban por alto nada. Naomi la había visto por ahí, siempre educada, siempre profesional. Pero nunca habían hablado más allá de las cortesías. Analizaste la salsa, dijo en voz baja, y dijiste que dio positivo por toxinas. Redención y reforma. Camarera negra. Naomi asintió lentamente. Se rieron. Recibí una advertencia de recursos humanos. Estoy a punto de ser despedida. Lynn miró a su alrededor. El pasillo estaba vacío. Te creo, dijo. Y puedo conseguirte algo que podría ayudarte. Naomi arqueó una ceja, cautelosa pero curiosa. El análisis de sangre completo de Wesley de las últimas 72 horas. Extraoficialmente, continuó Lynn. Pero tendrás que buscarlo rápido. Más tarde esa noche, cuando la mayor parte del hospital se había quedado en silencio, Lynn le pasó a Naomi una memoria USB. Sin palabras, solo un gesto de asentimiento. Naomi la llevó a casa, con el corazón acelerado. No tenía un laboratorio de alta tecnología, pero su portátil aún tenía el software de sus días en UCLA. Introdujo los datos y lo que vio confirmó todos sus temores. El análisis de sangre mostró niveles crecientes de HTX-91, una micotoxina sintética rara. Difícil de detectar, más difícil de tratar, pero inconfundible una vez que se sabe dónde buscar. No era intoxicación alimentaria. Era sabotaje. Naomi se recostó en su silla, con la cabeza dando vueltas. Alguien estaba intentando matar a Wesley Cain. Lenta y metódicamente, y ahora tenía pruebas. Pruebas reales.
Miró la memoria USB que tenía en la mano. La creencia de una mujer. Lo había cambiado todo. Ya no estaba sola, y la verdad por fin empezaba a salir a la luz. Naomi Carter no volvió a dormir. Pasó la noche revisándolo todo. Los análisis de sangre de Wesley Kane, la cronología de sus síntomas, los registros de entrega del servicio de comedor ejecutivo, y todos los caminos la llevaban a un nombre: Colin Harley. Él, antiguo rival de Wesley, convertido en amigo. El hombre que siempre traía algo. El hombre cuyas visitas siempre coincidían con otro descenso en picado. Naomi no necesitaba más pruebas. Necesitaba que la escucharan. Y esta vez, no lo pedía. A las 11:05 de la mañana. Se había convocado una reunión crucial en la sala de conferencias B, a pocos pasos de la suite Wesley. Todos los médicos tratantes estaban presentes, administradores, asesores legales. El propio Colin Harley, sentado tranquilamente cerca del extremo de la mesa, con un traje azul marino, los dedos entrelazados, expresión indescifrable. Naomi esperó hasta que la puerta se cerró y la conversación comenzó. Entonces entró, sin llamar. La sala quedó en silencio. El doctor Lingwood se incorporó a medias, ya, preparándose para interrumpirla. Señorita Carter, este no es el momento. Naomi no se detuvo. Colocó una carpeta sobre la mesa. Dentro estaban impresos los resultados de las pruebas. Cronogramas superpuestos, el análisis de sangre y la memoria USB de Milin. Se le sacaba el tiempo, dijo Naomi con calma. Y al señor Cain también. Miró a los médicos, luego directamente a Colin Harley. Creo que lo están envenenando. Lentamente, deliberadamente. HTX-91, una toxina fúngica sintética. Está en su torrente sanguíneo. Está en la comida que Harley le ha estado trayendo. Estás loco, espetó Harley, con voz tensa pero cada vez más alta. Esto es difamación. Naomi no se inmutó. Tu nombre aparece en el registro de visitas cada vez que los síntomas empeoran. Te has estado haciendo pasar por amigo mientras le distribuías una toxina diseñada para evitar la detección estándar. La expresión del doctor Lingwood había cambiado. Miró los papeles que Naomi traía. Y la confusión dio paso a la incomodidad. Esto es grave, murmuró uno de los médicos más jóvenes, hojeando los gráficos. No solo es grave, dijo Naomi. Es un intento de asesinato. Llamaron a seguridad. No por Naomi, sino por Harley. Una mirada a las pruebas, y el departamento legal del hospital tomó la decisión. Cerrar el edificio. Que nadie salga. Cuando dos guardias se acercaron a él, Harley se puso de pie con las manos en alto. Esto es un error, siseó. Están cometiendo un grave error. Pero nadie se movió para impedirlo. Naomi lo vio marcharse. Le temblaban las manos, pero no de miedo. De la entrada de Justice en la sala. Al mediodía, todo el hospital sabía lo que había ocurrido. La noticia se extendió rápidamente, más rápido de lo que Naomi Carter pudo asimilarla. Que el multimillonario del ático había sido envenenado. Que no se trataba de una enfermedad ni de una afección rara, sino de un acto humano. Y que quien lo había descubierto no era médico. Naomi permaneció en silencio en el pasillo, frente a la sala de conferencias, mientras llegaba el FBI. Agentes con trajes de civil pasaron junto a ella cargando bolsas con pruebas. Uno se detuvo, mirando su placa. ¿Fuiste tú quien lo señaló?, preguntó. Naomi asintió una vez. El agente le devolvió el gesto con un rápido asentimiento, casi en señal de respeto, pero bajo, discreto. Luego continuó. Dentro de la habitación de Wesley Cain, las cosas habían cambiado. El equipo médico, antes disperso y confundido, ahora estaba concentrado, enfocado. Comenzaron a tratarlo por la toxicidad del HTX-91.
Un año después, historias conmovedoras. Se acabaron las teorías vagas. Se acabaron los medicamentos experimentales. Respuestas reales, acción real. El doctor Lingwood, por primera vez desde que Naomi lo conoció, parecía humilde. Revisó sus informes impresos, comprobó las fechas y horas, hizo preguntas y escuchó. Fue la doctora Maya González, una de las pocas médicas del equipo, quien pronunció las palabras que Naomi recordaría para siempre. Ella le salvó la vida, dijo claramente el doctor González. Ninguno de nosotros lo hizo. Ella sí. Nadie lo discutió. Nadie podía. Los signos vitales de Wesley comenzaron a estabilizarse al anochecer. Su presión arterial, que había bajado peligrosamente durante días, comenzó a subir hacia lo normal. Su temperatura se reguló. Su pulso se normalizó. Pequeños cambios, pero innegables. La vida volvía. Y Naomi ya no era invisible. Los médicos la saludaban con un gesto en el pasillo. Las enfermeras susurraban su nombre con una mezcla de admiración y culpa. Algunas se disculparon. Algunas sinceramente, otras con torpeza, pero no importaba. El cambio había ocurrido. Ya no era solo la camarera. Era la razón por la que el hombre seguía respirando. Más tarde esa noche, mientras estaba sentada en silencio en la sala de descanso del personal, Milin le puso una mano en el hombro. Ahora te ven, dijo suavemente. Naomi sonrió levemente. Sí, susurró. Ya era hora, pero en el fondo lo sabía. No se trataba de ser vista, se trataba de ser creída. Y a partir de ese momento, esa verdad no podía ser retractada. La chica a la que intentaron silenciar se había convertido en la voz que salvó una vida. A la mañana siguiente, el vestíbulo del hospital estaba repleto de reporteros. Los aficionados a las noticias se agolpaban en la calle. Las cámaras grababan. Los micrófonos se alzaban. Los titulares inundaban las televisiones nacionales. Director ejecutivo multimillonario envenenado en un hospital de San Francisco. Sospechoso arrestado. Investigación por intento de asesinato en curso. Y en el centro de todo, un nombre seguía surgiendo. Naomi Carter. Dentro del St. Greg Memorial, todo se movía rápidamente. El estado de Wesley Kane ya no era crítico. Estaba despierto, aturdido, pero estable. Había pedido conocer a la mujer que le había salvado la vida. Los administradores se movilizaron. La junta directiva del hospital se reunió. Y por primera vez, llamaron a Naomi a una reunión no para reprenderla, sino para agradecerle. Doctora. Lingwood permaneció de pie, con torpeza a la cabecera de la larga mesa de caoba. Le debemos una disculpa, dijo en voz baja, sin la seguridad habitual en su voz. Usted vio lo que nosotros no vimos. Y tuvo el valor de hablar cuando nadie más la escuchaba. Naomi no dijo nada. No hacía falta. La dirección del hospital anunció una condecoración oficial por su excepcional capacidad de observación y su inquebrantable integridad bajo presión. También le ofrecieron reincorporarla a su programa de enfermería patrocinado. Pero Naomi tenía algo más importante en mente. Fuera del hospital, las consecuencias eran aún mayores. Colin Harley estaba bajo custodia federal, acusado de intento de asesinato, sabotaje corporativo y conspiración. Su motivo, según los investigadores, era la codicia. Pretendía obtener el control total de su imperio tecnológico conjunto si Wesley moría antes de que se concretara la fusión. Las huellas dactilares de Harley se encontraron en el embalaje manipulado. La vigilancia confirmó todo lo que Naomi había descubierto y el público la apoyó incondicionalmente. Las redes sociales estallaron con los hashtags #justicia para Naomi, #brillonegro, ella lo salvó. La gente la llamaba heroína. Otros la llamaban genio, pero a Naomi no le importaba.
Ninguna de las dos etiquetas. Lo que le importaba era que la verdad ya no estuviera enterrada. De vuelta en el hospital, quedaba una conversación más. El doctor Lingwood se le acercó de nuevo. Tenías razón, admitió. Me equivoqué. Naomi asintió levemente. No necesitaba que lo dijeras. Respondió. Pero necesitaba que lo escucharas. Él asintió lentamente, aceptando el peso de lo dicho, porque en ese momento, ambos lo entendieron. El reconocimiento nunca se trataba de los aplausos. Se trataba de responsabilidad. Y esta vez, el sistema no tuvo más remedio que reconocer a la mujer negra a la que intentó silenciar. Reflexiones finales. Historia de un multimillonario. No solo era vista, era recordada. Naomi Carter salió del Hospital Memorial St. Greg 2 días después con la frente en alto, el delantal doblado cuidadosamente bajo el brazo y su nombre, resonando por los pasillos que antes la ignoraban. No se rindió. No se marchó amargada ni triunfante. Se marchó, transformada porque la verdadera victoria no radicaba en salvar a un multimillonario. Recurría a demostrar, sin alzar la voz, sin título, sin permiso, que el conocimiento, la valentía y la verdad no pertenecen a quienes tienen títulos o poder. Pertenecen a quienes están dispuestos a defender lo que saben, incluso cuando el mundo les dice que se callen. La historia de Naomi es más que una historia de personas negras. Es una historia estadounidense. Un recordatorio de que el prejuicio tiene muchas caras, y a veces la más peligrosa es la silenciosa que dice, no perteneces. Pero Naomi nunca pidió pertenecer. Pidió ser escuchada. Y cuando llegó el momento, no solo habló, actuó. Incluso cuando arriesgó su trabajo, su reputación, su futuro, porque algunas verdades valen la pena. Hoy, Naomi ha vuelto a la universidad. No porque alguien le diera permiso, sino porque recuperó su poder. Estudia toxicología con una beca completa financiada por el mismo hombre cuya vida salvó. Todavía camina con una gracia silenciosa, todavía observa con atención. Pero ahora, cuando habla, la gente escucha. Los médicos que antes se burlaban de ella ahora la citan en clase. Y los estudiantes que aprenden de su caso saben exactamente lo que le enseñó al mundo. Que la brillantez no siempre lleva bata de laboratorio. Y a veces el héroe es quien lleva la bandeja, no el gráfico. Así que, si alguna vez te han ignorado, si alguna vez te han dicho que te quedes donde estás, si alguna vez has tenido una verdad que nadie quería oír, recuerda a Naomi. Recuerda que los sistemas en los que confiamos pueden fallar, no por falta de conocimiento, sino porque se niegan a reconocer dónde reside realmente. Y si esta historia te conmovió tanto como a nosotros al compartirla, tómate un segundo para darle me gusta a este video. Suscríbete para ver más historias como la de Naomi. Poderosa, personal e imposible de ignorar. Tu voz importa, y a veces el mundo solo necesita a una persona lo suficientemente valiente como para usarla.